Hola a todos, a continuación la clase de balanceo de ecuaciones químicas. Recuerden que esta unidad conceptual, que es el resumen del balanceo de ecuaciones químicas, se encuentra en el link de la descripción para su descarga. El balanceo de ecuaciones químicas es una operación de ajuste que se realiza al interior de una ecuación química, agregando algo que se llaman coeficientes estequiométricos, que acá los podemos ver arriba, son estos números que aparecen acá, antes de cada molécula, para que la ecuación química cumpla enunciativamente con la ley de la conservación de la materia. Es decir, la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. O dicho de otro modo, que si entran 5 átomos, salgan los mismos 5 átomos de ese mismo elemento químico. ¿Qué formas existen para balancear ecuaciones químicas? El método tanteo algebraico, que vamos a ver el día de hoy, el método de óxido-reducción y uno que se llama por ensayo y error. El que yo recomiendo más es el de tanteo algebraico. ¿En qué consiste este método? Consiste en balancear una ecuación química donde los átomos no cambian de estados de oxidación de reactivos a productos. Y generalmente se balancean compuestos químicos inorgánicos, es decir, de la química 1 o también de la química que uno ve en 10º grado, por ejemplo, acá en nuestro país. Y nosotros vamos a seguir el siguiente orden. Primero balanceamos el metal, después el no metal, después el carbono, después el hidrógeno y por último el oxígeno. ¿Qué pasos vamos a seguir? Primero vamos a ubicar reactivos y productos, después vamos a verificar la cantidad de átomos en cada una de estas partes, en reactivos y productos, y si no es la misma, procedemos a balancear. Primero el metal, después el no metal, el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. ¿Qué importancia tiene este tema? Pues comprender muy bien el tema de balanceo de ecuaciones químicas después nos va a llevar a trabajar el tema de mol, de estequiometría, óxido, reducción, soluciones, entre otros. Para esta clase necesitamos trabajar 3 preconceptos. El concepto de molécula, que lo vamos a desarrollar rápidamente, el concepto de ecuación química para distinguir reactivos y productos, y el último es diferenciar qué es un metal de un no metal, para que usted finalmente pueda realizar estos procedimientos. Por ejemplo, acá balanceamos una ecuación química sencilla, que es la formación de un hidróxido, o una ecuación un poco más complicada, que es en la formación de una oxisal ácida, como el que tenemos acá. Es decir, ustedes durante esta clase van a aprender a hacer esto. Una molécula es la unión de 2 o más átomos representados por medio de sus símbolos y la cantidad de átomos. Entonces acá tenemos 4 ejemplos de 4 moléculas. Por ejemplo, acá esta molécula tiene 2 átomos diferentes. Esta molécula acá tiene 3 átomos diferentes, potasio, fósforo y oxígeno, ¿sí? Y átomos en fórmula molecular. Entonces aquí tenemos el oxígeno, pero tenemos 3 átomos de oxígeno. Y acá el hidrógeno molecular, en el cual tenemos 2 átomos de hidrógeno. Acá otros ejemplos: cloruro de sodio, que es la misma sal de cocina, el hidróxido de cobalto, en este caso esta función tiene entre paréntesis 1H, pero ¿qué pasa acá? Acá hay un número adicional. Este número adicional me indica que hay 3 OHs, es decir, hay 3 hidrógenos y también hay 3 oxígenos. Acá tenemos el cloro molecular, molécula conformada por 2 cloros, el bromo, que se presenta en un estado molecular de 3 bromos, y acá tenemos otra molécula, fosfato dipotásico. Entonces volvemos al concepto de molécula, la unión de 2 o más átomos representados por medio de sus símbolos y cantidad de átomos. Ojo con lo que voy a decir a continuación. Podríamos entender que una molécula es como un paquete de átomos, es decir, una molécula, acá está encerrada un paquetico en su cajita, y usted no puede alterar la cantidad de esos átomos de forma interna, ¿sí? Entonces aquí vamos a identificar qué nos dice esta molécula de acá. Hay potasio, hidrógeno, fósforo y oxígeno. Ahora la pregunta es, ¿qué función cumplen estos numeritos de acá? ¿Sí? Pues resulta que estos números nos indican que existen esa cantidad de átomos del átomo que está antes. Entonces este 4 me indica que hay 4 oxígenos y este 2 me va a indicar que hay 2 potasios. Si contamos la cantidad de átomos, entonces tendremos ¿cuántos potasios hay? 2. ¿Cuántos hidrógenos? El hecho de que yo escriba solamente el símbolo me indica que al menos hay un átomo de ese elemento químico en esa molécula. Entonces hidrógenos 1, fósforos 1 y oxígenos 4. Y acá entonces este 3 me indicaría que hay 3 oxígenos. Esta es la fórmula molecular del ozono. Entonces usted dirá, pues eso es fácil, o sea, hasta ahí pues no hay novedad. Ahora vamos a trabajar índices estequiométricos.
¿Qué pasa si yo les cambio las condiciones de juego y le coloco un 3 acá? Este 3 que usted coloca acá, para el efecto de las ecuaciones químicas que vamos a ver más adelante, me indican que existen 3 moléculas de la molécula que se encuentra adelante. Es decir, es como si me indicara que existieran 3 paquetes de lo que hay adelante. Entonces, en ese caso les pregunto yo, si existen 3 paquetes, ¿cuántos potasios finalmente hay? Este es un error que generalmente cometen los estudiantes y es el siguiente: ellos tienden a sumar este número con este número, pero realmente lo que usted tiene que hacer es multiplicar. Entienda el razonamiento. Si acá hay 2 potasios y existen 3 paquetes, es decir, 3 moléculas de todo esto, entonces el 3 que usted encuentra acá, o el número que usted va a encontrar acá, va a multiplicar la cantidad de átomos de la molécula. Entonces, en este caso, ¿cuántos potasios habrán? Pues 3 por 2, 6. Acá hay un solo hidrógeno, pues 3 por 1, 3. 3 por 1 en los fósforos, 3. Y finalmente, ¿cuántos oxígenos? Pues usted coloca y multiplica el 3, que es la cantidad de moléculas, por la cantidad de átomos dentro de cada molécula, lo que igual le va a dar 12. Este de acá es llamado coeficiente estequiométrico. Y esto es lo que usted tiene que aprender a asignar en este video. Acá, ¿cuántos oxígenos hay por cada molécula de ozono? Hay 3, pero si le coloco acá un 4, que me indica que hay un coeficiente estequiométrico de 4, ¿usted qué hace con este 4? Pues lo multiplica por la cantidad de átomos de esa molécula. En este caso habrían 12 oxígenos. Limpiamos la información porque la información de abajo pues no es tan necesaria, solamente la utilizo para explicación y quedaría así. Miremos entonces el concepto de ecuación química. Una ecuación química es una representación escrita de una reacción. Entonces acá está representada de forma escrita una reacción química. Indica reactivos, es decir, lo que reacciona, y los productos, es decir, lo que se forma. Tiene 3 componentes, entonces lo que está aquí, esto de acá también es un componente de la ecuación química y lo que está después. La flecha la vamos a llamar produce. Y lo vamos a hacer así para que usted distinga un antes y un después de la ecuación química. Esta flechita es importante, o este produce es importante, porque acá usted puede indicar otras informaciones. Por ejemplo, si se calienta o existe calentamiento en la reacción, esto se indica por medio de un triángulo. Si necesita, por ejemplo, un precursor, algo que se llama catalizador, entonces el catalizador se suele escribir acá, que es algo que acelera la reacción o que la retrasa, pero sus átomos no participan en los productos que se forman finalmente. Entonces tenemos que lo que está antes de la flecha se llama reactivos y lo que está después se llaman productos. Miremos este otro ejemplo. Entonces acá tenemos nuestra flecha que se leería produce, y lo que está antes serían reactivos y lo que estarían después serían productos. ¿Qué pasa con el balanceo de ecuaciones químicas? Pues que usted debe asegurar que la misma cantidad de átomos que entran en todos los reactivos sería la misma cantidad de átomos que salen de la misma naturaleza. Por ejemplo, acá entra un aluminio y salen 2 aluminios. De entrada, esta ecuación está desbalanceada y usted ¿qué tiene que hacer? Balancearla. Finalmente, el último preconcepto es que usted sepa diferenciar de metales y no metales. Para eso, tomamos nuestra tabla periódica, la dividimos en esta frontera, entonces usted se va así en diagonal, y lo que quede a mano izquierda van a ser los metales, y lo que quede a mano derecha van a ser los no metales. Recordando siempre que el hidrógeno es un no metal, es decir, el hidrógeno es el único átomo que está en esta parte que es un no metal. ¿Y en qué orden usted va a balancear las ecuaciones químicas? En este orden: metal primero, es decir, el átomo de metal de la molécula que lo contenga, después el no metal, después carbono, hidrógeno y por último el oxígeno. Vamos a pasar al balanceo. Entonces aquí estamos, tenemos la siguiente ecuación química. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pararnos en el produce y vamos a trazar una línea. Esto generalmente lo hacemos cuando estamos aprendiendo a balancear. Y vamos a hacer un inventario de los átomos que están en los reactivos. Tendremos calcio, hidrógeno, azufre y oxígeno. Contémoslos. ¿Cuántos calcios hay en los reactivos? 1. ¿Cuántos hidrógenos? Este 2 me indica que hay 2 hidrógenos. ¿Cuántos azufres? 1. Solo está el símbolo. ¿Y cuántos oxígenos? 4. Miremos ahora en los productos. ¿Cuántos calcios? 1. ¿Cuántos azufres? 1. ¿Cuántos oxígenos? 4. ¿Y cuántos hidrógenos? Que está en estado molecular, 2. Esta es una reacción de desplazamiento. El calcio desplaza al hidrógeno en los productos. Entonces miremos a ver, comparemos, entra un calcio, sale un calcio, está balanceado. Miremos el hidrógeno, entran 2, salen 2, está balanceado. Cumple con la ley de la conservación de la materia. El azufre, entran 1
y sale 1 también, entonces cumple con la ley de la conservación de la materia. Finalmente, el oxígeno 4 y 4, es decir, esta ecuación química cumple con la ley de la conservación de la materia y no necesita balanceo. Este fue el primer caso que vimos en este video. Miremos el segundo. Tenemos esta ecuación química. La flecha produce, hacemos la fronterita y contamos la cantidad de átomos de los elementos químicos que componen, en este caso, los reactivos. ¿Cuántos aluminios hay? Hay 1. ¿Cuántos oxígenos hay? Hay 3. ¿Por qué? Porque este 3 me indica que lo que está entre paréntesis está 3 veces. Entonces, oxígenos, este 3 me indicaría que hay 3 oxígenos. ¿Cuántos hidrógenos? A ver, ¿cuántos hay acá? Acá hay 3, pero usted no va solamente a tener en cuenta estos 3 hidrógenos, sino porque aquí hay más. Entonces acá se habrían 3 y 2 de acá, 5 hidrógenos en los reactivos. Y azufres finalmente hay 1. Miremos los mismos átomos en los productos. ¿Cuántos aluminios? 2. Miremos los oxígenos. 1, ¿cierto? Porque acá no hay otro numerito que me indique lo contrario. ¿Cuántos hidrógenos? Miramos todos los productos, solamente acá hay 2. ¿Y cuántos azufres? Finalmente hay 3. Haciendo un balance de toda esta información nos damos cuenta de que esta ecuación química no cumple con la ley de la conservación de la materia, es decir, entra un aluminio y salen 2, es decir, ¿apareció un aluminio de más? ¿Es la pregunta? Pues no, debe cumplir con la ley de la conservación de la materia. Lo mismo pasa con los demás átomos, entran 3 oxígenos, sale 1, entran 5 hidrógenos, salen 2, entra 1 azufre y salen 3, es decir, no cumple con la ley de la conservación de la materia. ¿Y usted qué tiene que hacer? Colocar índices estequiométricos para que finalmente cumpla con la ley de la conservación de la materia. Para eso usted se apoya en los índices estequiométricos que irían antes de cada molécula. ¿Y en qué orden lo va a hacer? En el siguiente orden. Primero va a balancear el metal, es decir, el metal se encuentra, por ejemplo, en esta molécula, entonces tendría que comenzar por acá, después el no metal, el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. En esta ecuación, por ejemplo, no hay carbono, pues usted se lo salta y pasa al hidrógeno. Vamos a limpiar la información y vamos a balancear, entendiendo de que usted no puede alterar la composición química al interior de la molécula. Ya recuerden que es como un paquete, entonces ese paquete va a quedar ahí cerradito. Usted lo que puede jugar es con la cantidad de paquetes. Iniciamos entonces a balancear. ¿Cuántos aluminios hay en los productos? Hay 2. ¿Y cuántos entran? 1. Para que quede balanceado usted agrega un 2 acá, que le multiplica todos los átomos de la molécula. Entonces acá 2 aluminios salen y 2 aluminios entran, porque este 2 multiplica a este aluminio acá. Entonces en resultado quedarían 2 aluminios que entran y 2 aluminios que salen. El metal quedará balanceado. Revisemos el no metal. En este caso el no metal es el azufre. Acá hay un azufre y acá hay 3. Entonces como acá hay 1 y acá hay 3, ¿qué hace? Escribe un índice estequiométrico para que multiplicado equivalga a la cantidad de átomos en los productos. Entonces acá un azufre, entonces lo multiplicamos por 3, 3 por 1, 3. Y equivaldría a la cantidad de azufres que salen. Entonces acá azufres 3, entran 3 y salen 3. El no metal quedará balanceado. En este caso no hay carbono, saltamos al hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos hay en este momento en los reactivos? Pues usted sencillamente tiene en cuenta la información. Si este 2 que yo coloqué acá me multiplica toda la cantidad de átomos de la molécula, pues entonces acá tendríamos 2 por 3, 6 hidrógenos. Pero acá también hay hidrógenos, entonces acá sería 3 por 2, 6. Entonces en total, ¿cuántos hidrógenos hay en los reactivos? Hay 12. 6 aquí, 2 por 3, 6. Sean estos 6 de acá. Y acá hay otros 6. 3 por 2, 6. En total habrían 12. ¿Cuántos hidrógenos hay en este momento en los productos? Hay solo 2. Entonces, ¿usted qué hace acá para ajustar? Si entran 12 y salen 2, pues ¿por cuánto multiplica este 2 para que le dé 12? Pues por 6. Entonces, 6 por 2, 12. Y ahora queda balanceado el hidrógeno. Ahora lo que usted tiene que hacer es comprobar el oxígeno. Cuando usted hace esto muy bien, el oxígeno le debe quedar balanceado. Entonces, miremos cuántos oxígenos hay en total en los reactivos. Cada molécula de hidróxido de aluminio tiene 3 oxígenos, cada paquetico, pero como tiene 2 paquetes, multiplicamos 2 por 3, 6. ¿Y cuántos oxígenos finalmente hay acá? Pues cada molécula de agua tiene un oxígeno, pero como no tiene una molécula de agua, sino tiene 6, 6 por 1, 6. Y quedaría finalmente balanceado de esta manera. Si usted se da cuenta, no tuvo que agregar un índice estequiométrico acá, no importa. Muchas veces solamente hay que agregar 1 o 2 índices estequiométricos en una reacción química. Limpiando toda la información de apoyo,
tendríamos que el oxígeno quedaría balanceado, quedaría la ecuación química así. ¿Cómo se lee esto? Se lee de la siguiente manera: dos moléculas de hidróxido de aluminio, dos moléculas reaccionan con 3 moléculas de ácido sulfúrico para producir una molécula de sulfato de aluminio y 6 moléculas de agua. Es decir, recuerden que yo les decía que esto del balanceo es importante para otros temas. Este es uno de esos temas. Es decir, usted indica que acá 2 moléculas de esto reaccionan con 3 moléculas de esto que está acá para producir una molécula de esta sal y 6 moléculas, en este caso, de agua. Miremos la siguiente ecuación química. Recuerden qué función tiene este OH encerrado en este paréntesis y este 3. Este 3 me indica que hay 3 hidrógenos y hay 3 oxígenos. ¿Listo? Vamos a pasar a balancear con esta de recorderis. Entonces aquí, primero que vamos a balancear el metal. ¿Cuál es el metal acá? El lantano. ¿Cuántos lantanos hay acá? Acá hay 2 y acá hay 1. Entonces lantanos que entran 2. ¿Cómo hacemos para balancear? No vamos a escribir ningún número acá. Recuerden que esto es un paquetico, es como una caja cerrada. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que sí podemos jugar es con la cantidad de paquetes. Entonces, si entran 2, para que quede balanceado, le agregamos un 2 grande antes, que me multiplica a todos los átomos de la molécula. Entran 2, salen 2. Queda el metal balanceado. No metal no hay, carbono no hay, pasamos al hidrógeno. Entonces acá, ¿cuántos hidrógenos hay acá? Acá hay 2. Pero, ¿qué pasa con este 2? Recuerden que este 2 multiplica la cantidad de átomos de toda la molécula. Y acá hay 3 hidrógenos y 3 oxígenos. Entonces este 2 va a multiplicar a esta cantidad de átomos. Entonces decimos que hidrógenos, ¿cuántos habrían en total? 2 por 3, 6. Y si salen 6 y entran 2, ¿por cuánto usted multiplica acá para que le dé 6? Pues por 3, indican coloca un índice estequiométrico acá de 3 que le multiplica toda la cantidad de átomos de esa molécula, para que finalmente le quede balanceado en 6. 3 por 2, 6. Y así quedará balanceado el hidrógeno. Finalmente, si usted hizo esto bien, el oxígeno debió haber quedado balanceado. Lo verificamos. ¿Cuántos oxígenos hay en los reactivos? 3 acá y acá hay otros 3. 3 de aquí y 3 de acá. 3 por 1, 3. En total hay 6. ¿Y cuántos hay acá? Pues recuerda que usted colocó este 2 acá. Entonces usted multiplica 2 por 3, 6. Quedó balanceado. Quitamos la información, el apoyo visual, y quedaría así. Una molécula de óxido de lantano reacciona idealmente con 3 moléculas de agua para producir 2 moléculas de hidróxido de lantano. Siguiente ecuación química. Comenzamos balanceando metal, no metal, carbono, hidrógeno y oxígeno. Esta reacción química no tiene metales, entonces solo iniciamos con los no metales. En este caso es el nitrógeno. ¿Cuántos nitrógenos hay acá? 2. ¿Y cuántos hay acá? 1. ¿Qué hacemos? Colocamos idealmente un índice estequiométrico acá de 2, que me multiplica todos los átomos de la molécula. Entonces 2 por 1, 2. Y el nitrógeno me habrá quedado balanceado. Carbono no hay, pasamos al hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos hay acá? 2. ¿Y cuántos hidrógenos hay acá? 2 por 1, 2. Entonces el hidrógeno está balanceado, no tenemos que hacerle nada. Si usted hizo todo esto bien hasta acá, el oxígeno debió haber quedado balanceado ya. ¿Cuántos oxígenos hay en los reactivos? Entonces miremos acá, acá hay 5 y acá hay 1, 5 y 1, 6. ¿Cuántos hay en los productos? Pues usted coge este 2, lo multiplica, 2 por 3 de cada molécula, finalmente habrían 6. Oxígeno balanceado, retiramos la información de apoyo, los numeritos, los grafiquitos de abajo, y quedaría así enunciado. ¿Listo? Esta molécula reacciona con una molécula de agua para formar 2 moléculas de este oxácido. Siguiente ecuación. El orden en el que balanceamos metal, no metal, carbono, hidrógeno y oxígeno. Yo creo que eso lo deben manejar de memoria. Entonces comencemos. Litios. ¿Cuántos litios hay acá, que es el metal? 2. ¿Cuántos entran? 1. Para que quede balanceado, agregamos un índice estequiométrico de 2, que me multiplica todos los átomos de esa molécula. Entonces finalmente quedarían 2. Metal balanceado. No metal. En este caso el no metal es el arsénico. ¿Cuántos arsénicos hay acá? 1. Y acá hay 1 también. 1 y 1 está balanceado. Carbono no hay. Pasemos al hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos hay en los reactivos en este momento? Este 2 me multiplica este de acá, entonces acá había un solo hidrógeno, pero este 2 me lo multiplica, 2 por 1, 2. Y acá hay, ¿cuántos? 3. Habrían 5 en total. Ojo aquí con este caso, que es un caso especial.
Usted aquí encuentra en los productos hidrógeno y acá también encuentra hidrógeno, es decir, en dos moléculas. ¿Usted qué hace? Usted puede escribir un índice estequiométrico acá, pero yo no lo sugiero. ¿Por qué? Porque usted ya balanceó el litio y ya está balanceado el arsénico. Por lo tanto, si usted escribe un índice estequiométrico acá, los va a desbalancear y no le va a quedar el ejercicio nunca. Entonces, ¿qué hace? Si usted necesita balancear el hidrógeno, pues váyase al agua. Con esos valores usted podría jugar. Entonces recapitulemos, ¿cuántos hidrógenos tenemos en los reactivos? 5. ¿Cuántos hay en los productos en este momento? Acá hay 1 y acá hay 2. ¿Por cuánto multiplica esto para que sumado con 1 le dé 5? Pues por 2. 2 por 2, 4 y 1, 5. Recuerden que este 2 multiplica todos los átomos de la molécula y finalmente tendríamos un hidrógeno de acá y 4 de acá. 2 por 2, 4. Entonces en total nos quedaría 5. Quedó balanceado el hidrógeno. Si usted ha hecho esto bien hasta el momento, el oxígeno solamente es una comprobación de que haya quedado bien balanceado. Les pregunto yo, ¿cuántos oxígenos hay en los reactivos? Pues acá hay 2. 2 por 1, 2. ¿Y acá cuántos hay? 4. En total hay 6. ¿Cuántos oxígenos hay en los productos en este momento? Acá tenemos 4. ¿Y cuántos hay acá? 2. Cada molécula del agua tiene un solo oxígeno, pero ¿cuántas moléculas de agua hay? 2. 4. Y 2 por 1, 2. 2 y 4, 6. Quedó balanceado. Limpiamos la información y quedaría así. ¿Listo? Eso es todo por el día de hoy. Los invito a ver el próximo video, que es sobre ejercicios. Vamos a desarrollar 13 ejercicios de balanceo de ecuaciones químicas, retomando esta información que en algún momento lo vimos en clase, que son las funciones químicas inorgánicas. Entonces vamos a balancear 2 hidróxidos, 2 sales aloideas, varios oxácidos, varias oxisales, finalmente para ir en orden de complejidad. ¿Listo, muchachos? Les agradezco mucho y hasta luego.